Le preguntaron cierta vez a Uwais el sufí: ¿qué es lo que la gracia te ha dado? Y les respondió: cuando me despierto por la mañana, me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche. Sorprendidos, le volvieron a preguntar: ¿pero esto no lo saben todos los hombres? En ese caso sería todos los humanos. Y replicó Uwais: sí lo saben, pero no todos lo sienten. Y entonces hizo la siguiente reflexión: jamás se ha emborrachado nadie a base de comprender intelectualmente la palabra vino. Muy bien, quédense con la frase. Jamás se ha emborrachado nadie a base de comprender intelectualmente la palabra vino. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, y viene a colación de la clase de hoy, es que las cosas no las tenemos que entender, ni tan siquiera las tenemos que comprender. Las tenemos que vivir, las tenemos que experimentar. Hoy me he propuesto que ustedes experimenten lo que es realmente un cambio de percepción, y una de las cosas que tenemos que aprender y sobre todo vivir y experimentar es que estamos viviendo en el mundo de la ilusión, en el mundo de la separación. Claro, nuestros sentidos nos dan que tenemos cuerpos separados. Ciertamente, esto es así. Y hasta llegamos a pensar que nuestras mentes están separadas. Aquí habría mucho que discutir. La ciencia ya nos habla del efecto observador, de que vivimos en un mar de conciencia. Los grandes maestros lo han explicado siempre, que todo lo que pensamos, y un curso de milagros nos lo recuerda, ¿no? Lo que pensamos, en definitiva, hay una conciencia dentro de una conciencia, ¿no? Pero vamos a remitirnos a lo que realmente cuenta la historia, lo que cuentan los grandes pensadores, en definitiva a ese conocimiento universal que está ya en nosotros desde hace miles de años. Somos lo que pensamos, todo lo que somos se levanta con nuestros pensamientos y con cada uno de ellos creamos el mundo. Por lo tanto, nosotros incidimos precisamente, y un curso de milagros incide precisamente en la percepción. Y por eso la sanación de un curso de milagros siempre se refiere a nuestra mente, porque nosotros percibimos a través de nuestra mente. Si empezamos a mirar las cosas desde otra perspectiva, automáticamente vamos a producir un cambio en nuestra percepción, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y por tanto un cambio neurológico, y llegará un momento que uno se dirá: ¿cómo yo me podía enfadar con eso cuando realmente he comprendido que esto tiene que ver conmigo, etcétera, etcétera, etcétera? Y esta es la propuesta de hoy, ¿eh? Por tanto, el objetivo fundamental de ese curso de milagros obviamente es sanar la percepción y tener plena conciencia de que no vemos las cosas como son, sino que lo estamos constantemente interpretando, ¿no? La mente determina lo que vemos y lo que no vemos. Aquí tiene que ver con nuestras creencias, con la información que hemos heredado, con nuestra cultura, con nuestros valores. Y no somos plenamente conscientes de que, por ejemplo, como diría Anthony de Melo, si yo me digo que yo soy marxista, o soy comunista, o soy capitalista, al final yo no soy esto, pero sí que soy pensado por esas ideas. Vamos a vigilar qué frase o qué adjetivo calificativo le ponemos en el yo soy. Obviamente tú puedes vivir como quieras, ¿no? Es tu derecho, pero nunca pienses que tu derecho es realmente el derecho o es la verdad, porque esto no es así, ¿no? Y entonces siempre estamos juzgando a los demás, siempre estamos mal interpretando lo que vemos, y aquello que realmente concuerda con nuestra forma de pensar, oh, qué bonito que es, y aquello que no concuerda con nuestra forma de pensar, realmente lo rechazamos. Pero el que es marxista o el que es capitalista es pensado precisamente por esas creencias, ¿no? Entonces, claro, las costumbres de los diferentes pueblos, cuando uno se viaja un poquito, se da cuenta de que las costumbres de cada país son muy diferentes a las que podemos tener en uno mismo. Y en mi país, sin ir más lejos, que es un país pequeño, pues si vas al norte o si vas al este o vas al oeste o vas al sur, obviamente hay costumbres muy, muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, las cosas no son ni mejores ni peores, y por lo tanto vamos a evitarnos las tonterías de juzgarlas, ¿no?
que al menos al final te das cuenta de que lo que te gusta y lo que te disgusta también tiene que ver con la información que tú llevas en tu inconsciente y que en definitiva el enfado, el agrado, el disgusto en definitiva es más una programación inconsciente que no lo que realmente está ocurriendo afuera, ¿no? Por lo tanto, vamos a evitar juzgar y sobre todo vamos a sanar nuestra mente, y el camino que nos enseña un curso de milagros para sanar nuestra mente es a través de nuestras proyecciones y a través de nuestras percepciones. Por lo tanto, en el mundo dual siempre podemos conocernos, es más, tenemos que conocernos a través de los demás. El curso nos sigue recordando que nos hace tomar conciencia de que esa proyección hay que invertir el pensamiento y que siempre estamos frente a nosotros mismos y sobre todo una reflexión que quiero que tomen conciencia, que es la siguiente. Me voy a tomar un respiro porque pienso que es una reflexión muy importante y es la siguiente. Cuando identificamos nuestras interpretaciones como interpretaciones, podemos liberarnos de ellas. Cuando te das cuenta de que tú estás viendo las cosas en función de tu información, entonces te liberas de esas interpretaciones y te permites pensar de otra manera. Y aquí es donde realmente empieza esa libertad emocional. De hecho, Jesús, en los dichos secretos de Dídimo Judas Tomás, Dídimo quiere decir gemelo, dice Jesús: conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Fijaros bien, fijaros bien cómo yo estoy hablando de que vivimos en un mundo de ilusión y lo único que estoy haciendo es una recopilación de lo que han dicho los grandes maestros de todos los tiempos. No me estoy inventando absolutamente nada, pero no intento comprender el concepto divino. Quiero emborracharme de esa conciencia, para emplear la palabra. Quiero emborracharme de esa conciencia de unidad, ¿no? Por lo tanto, conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no será revelado y nada enterrado que no será levantado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esas palabras tan profundas? Que al final todo aquello que te escondes, todas aquellas mentiras que nos decimos, al final siempre acabarán mostrándose en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a recoger las experiencias de nuestras vidas, vamos a darnos cuenta de que si estamos en esa experiencia es porque realmente no es por casualidad. Y si yo me estoy encontrando siempre las mismas experiencias y los mismos tipos de relaciones, obviamente, si sigo pensando que qué mala suerte que tengo, no vamos a ir a ninguna parte. Pero si empiezo a darme cuenta de que realmente todo está conectado y que todo está interrelacionado, que todo es información, que vibramos y por tanto resonamos y que al final siempre estoy frente a mí mismo, si realmente empezamos a hacer ese cambio que estoy proponiendo en esa lección y que voy a saco con ella, como ya he dicho, entonces nuestra vida va a cambiar. Pero va a cambiar sola, tampoco se piensen que tienen que hacer nada. Bueno, nada. No hay que cambiar de conducta, no vale, tú me has engañado y adiós y no te quiero saber nada más de ti. Y luego me encuentro con otra o con otro y me vuelvo a engañar. Ay, ¿qué habré hecho yo? Qué mala suerte que tengo que siempre me encuentro con las mismas personas. No. Automáticamente eso me lleva a las siguientes premisas y a las siguientes reflexiones. Yo soy responsable de lo que veo. Elijo mis sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, como que por buena suerte, por mala suerte, que eso no existe, en el universo no existe la buena suerte ni la mala suerte, olvídense de eso, por favor. Aléjense del victimismo. Recuperen su poder. Decidan realmente quiénes son. Eso es lo importante, son conciencia. Por lo tanto, tienen el poder de decidir quién quiere ser. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta la combinación de pensamiento y creencia. Dice un curso de milagros que literalmente mueve a montañas. Y no estamos hablando de montañas físicas, obviamente. Mueve montañas, aunque dice literalmente mueve montañas mucho más grandes, esas montañas que parece que no podemos cambiar nada en nuestra vida. De hecho, es algo que uno tiene que vivir y uno tiene que experimentar. Por eso dice un curso de milagros, y también lo dice Buda, que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Por lo tanto, los pensamientos que no están controlados
que no están siendo observados por nosotros mismos, realmente pueden hacernos mucho daño. Ya lo decían los grandes maestros. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras. Gandhi hablaba de cuida tus palabras que se pueden convertir en tu destino. Si se ha dicho por pasiva o por activa, se ha dicho de mil y una manera. Y yo observo el mundo y el mundo sigue jugando al ay pobre de mí, al victimismo, que la culpa la tiene el otro, ¿qué habré hecho yo para merecerme eso? Pues muy simple, lo has hecho todo, hijo mío, lo has hecho todo. Sencillamente sigues esperando que los demás cambien, el cambio que tanto anhelas esperas que lo haga el otro, eso te paraliza, son palabras que yo estoy explicando constantemente. Pequeños cambios de percepción, pequeños cambios de pensamiento producen grandes cambios en nuestra vida, no se lo pueden ni imaginar, pero repito, no se lo crean. Dice un curso de milagros que el ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad. Es lo que estoy explicando. Y por ende en contra de la voluntad de su Creador. Es que qué mala suerte que tengo. No. Cuando realmente empezamos a experimentar eso. Porque claro, estamos tan acostumbrados a juzgar. Como dice un curso de milagros, es un vicio que tienes que... es muy cansino, ¿no? O sea, siempre estás juzgando. Si supieras que realmente tus pensamientos... igual piensas que tus pensamientos van a ninguna parte, pero están creando constantemente, están creando formas en tu vida. Por lo tanto, al final siempre te acabas encontrando con sus pensamientos. Y estoy hablando de esos pensamientos cargados de emoción y cargados de sentimiento, porque la emoción es el vehículo para que realmente hace que eso resuene en ese campo de conciencia. De hecho, el psicólogo Carl Gustav Jung, ya para mí un ser muy despierto, sugirió en una ocasión que la acción más importante que un individuo puede emprender en nombre de la paz mundial, dice, no es ninguna iniciativa política en particular, sino la simple retirada de proyecciones personales. Acojan esas palabras, no las juzguen, acojan su incomodidad. Estamos muy acomodados al victimismo, al ay pobre de mí y a proyectar la culpa en los demás, creyendo que proyectando la culpa fuera nos liberamos de ella, cuando en realidad nunca se olviden de lo que voy a decir. Aquello que proyectas hacia afuera, aquello vuelve a ti siempre. Siempre. Luego no nos acordamos y decimos cosas como, ¿para qué me ocurre esto a mí? Aquieten su mente, reflexionen y piensen, en realidad, ¿qué es lo que están sembrando en este campo? ¿Qué es lo que están sembrando? Me viene la metáfora del sembrador, ¿no? Que tira semillas en buena tierra, que tira semillas en el camino, que tira semillas en la vereda. Nosotros somos los sembradores y nuestros pensamientos son las semillas y nuestras emociones son el agua que alimentan estas semillas. Observen eso. Por eso Siddhartha Gautama Buda nos decía, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo, ¿no? Y una reflexión que quiero compartir con todos ustedes es la siguiente, que se deriva de todo lo que he explicado hasta ahora, que es la siguiente. Cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Repito, cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Por eso vamos hacia una percepción inocente y vamos a comprender lo que es la integración o la expiación. Rumi, el maestro sufí Rumi, que nació en el año 1207, dice, en el Vivir en Plenitud nos dice, el agua salada parece salada para alguien que ha probado el agua dulce. Las cosas se vuelven claras a través de sus opuestos. De hecho, dice, y me estoy adelantando, un curso de milagros nos dice que el Espíritu Santo siempre nos enseña a través de los opuestos. Y cuando empezamos a trascender los opuestos, comprendemos que son nuestros complementarios. Y entonces ya estamos entrando en la integración y en el camino de la sabiduría, en el camino de la conciencia o de la integración de la conciencia. De hecho, una de las grandes piedras en el zapato se llama la culpabilidad. Y voy a centrarme un poquito en la culpabilidad porque realmente la culpabilidad no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí que sirve, lo voy a leer ahora. Es el motor del autoodio.
Y de hecho no hace falta ser creyente para creer en la culpabilidad, porque la culpabilidad opera como un temor parecido a la exposición, a la vergüenza, a la desaprobación social, etc. De hecho hay una palabra en griego para designar el pecado, que es hamartia, que significa no dar en la diana, que vendría a ser errar el tiro. Pero esa palabra hamartia sugiere que el pecado no existe, o le quita la connotación del pecado y lo transmite como un error, ¿no? Pero el ego utiliza ese error como un pecado y además lo utiliza como un pecado o un error imperdonable, ¿no? Por lo tanto, la culpabilidad y el miedo van muy juntas, siempre están unidas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente, o la humanidad, o la mayoría de las personas, por no decir todo el mundo, cuando se siente culpable, cuando tiene miedo? Claro, la culpabilidad y el miedo, una no puede vivir sin la otra. No hay que ser muy listo, ¿eh? Entonces la persona, el ego, utiliza una argucia que se llama el sacrificio. Me voy a sacrificar. Uy, me siento culpable voy a hacer un sacrificio, ¿no? Entonces, una de las cosas que utiliza el sacrificio es también para hacerte sentir culpable a ti. O sea, yo me sacrifico, después de todo lo que he hecho yo por ti, ¿cómo me lo pagas? Hijo mío, hija mía, tú sabes lo que yo he tenido que hacer para ti, para que tú puedas... Claro. Yo me acuerdo que eso me lo había dicho alguna vez mi madre y yo le contestaba, yo no he pedido venir. Y mi madre se ponía hecha un basilisco, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido rebelde de pequeño, eso va ya en mi esencia. Y gracias a Dios ahí está esa entidad que al final obviamente he comprendido, la he comprendido que esa ha sido la fuerza que me ha hecho ser quien soy actualmente, ¿no? Por lo tanto, cuando yo te hago sentir en deuda, por lo tanto surge la culpabilidad. Entonces la culpabilidad siempre te domina la voluntad, Entonces empiezas a hacer aquello que crees, que debes de hacer, pero que realmente no lo quieres hacer. Y entonces aquí es donde se alimenta el miedo, ¿no? Y el miedo y la culpabilidad tienen un hermano que se llama la soledad. El miedo a estar solo, que lo he vivido muchas veces en mi vida y en mis acompañamientos. De hecho, la soledad es imposible estar solo, pero sí es posible que te sientas solo. Por lo tanto, una persona que dice que es que yo me siento solo es una persona que está entregada a la culpabilidad, al miedo a hacer cosas hacia afuera sin escucharse él o ella, esperando que los demás hagan o dejen de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo me sacrifico por ti y estoy esperando que alguien no sé qué. Yo hago eso esperando que el otro haga deje de hacer, ¿no? Entonces, yo me siento solo. Por lo tanto, una persona que se siente sola es que no está conectada consigo misma. Bien, por lo tanto, David R. Hawkins, en su libro de Harry, nos dice, la culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos, sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos de estar haciendo otra cosa. Y de alguna manera u otra proyectamos esa culpa al mundo que nos rodea esperando, por eso las personas necesitamos enemigos para proyectar nuestra culpa. Eso nos lo explica David R. Hawkins en su libro de Harry, ¿no? Por lo tanto, un curso de milagros nos dice que una mente libre de culpa no puede sufrir. Y por lo tanto es una mente sana. Es una mente que vive en la integración, que vendría a ser el resumen de todo lo que estaba explicando hasta ahora. Es clave, porque si yo te culpo a ti, automáticamente pienso que estoy separado de ti. Hay una culpabilidad inconsciente, una atávica, que es Adán y Eva cometieron un pecado. El pecado original. Pero vamos a cambiar la palabra pecado original por el error original, ¿no? Que es la creencia en la separación, ¿no? Este es el camino que nos propone un curso de milagros, ¿no? Es esto, es darnos cuenta de que la vida es una experiencia, de que yo vivo el abandono, la soledad, para darme cuenta de que nunca he estado solo ni nunca he estado abandonado, sino que he estado experimentándome a mí mismo y que me he conocido a mí mismo, a mí misma, a través de esa experiencia que le llamamos vida. Por lo tanto, ya no vamos a proyectar, y vamos a ser conscientes de que tenemos que vigilar nuestras proyecciones, sanar nuestras percepciones, comprender que aquello que me gusta y aquello que me disgusta tiene que ver conmigo, empezaremos a integrar. Obviamente tenemos una información que nos estará condicionando, habrá cosas que me gustarán más y otras que me gustarán menos, pero empezaremos a aceptar al otro. Y en el momento que empecemos a aceptar al otro, el otro también nos aceptará a nosotros. Es tan simple como esto.